Me indicas, José. Estimados participantes, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas noches. Como todos los sábados, la Asociación ONG Proyecta presenta su charla virtual. Para el día de hoy tenemos la charla denominada ¿Cómo identificar un posible cáncer de piel tipo melanoma? La presente charla estará a cargo de la doctora Juliana Núñez, quien es dermatóloga de la Clínica Sana y Belén y de la Clínica Auna Miraflores Piura. Ostenta el grado de médico cirujana de la por la Universidad Nacional de Piura y posee especialización en dermatología en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Adicionalmente, la doctora Núñez es miembro del Círculo Dermatológico del Perú, cuenta con diplomado en dermatoscopía, diplomado en enfermedades de las uñas y diplomado en dermatitis atópica. Como siempre, la presentación tendrá una duración aproximada de 45 minutos, tiempo en el que después ustedes pueden realizar sus preguntas si así lo creen conveniente. Doctora Juliana Núñez, la dejamos con el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas noches nuevamente con todos. Bueno, a continuación les presentaré cómo identificar un cáncer de piel de tipo melanoma, ya que últimamente se ha convertido en un problema creciente e importante para la salud en el Perú, y por ello se necesita tomar mayor conciencia y acción para poder enfrentar este problema de salud. Pues bien, entonces, ¿qué tienen en común estas imágenes, no? Una lesión pigmentada en la mejilla, esta en cuero cabelludo, esta en la región plantar, esta también en cuero cabelludo, esta imagen en la uña, en el dedo, y esta imagen en el labio y en la mucosa oral. ¿Qué tienen en común? Todas ellas corresponden al tipo de cáncer de piel llamado melanoma, que es uno de los tipos de cáncer de piel al que más tememos como dermatólogos por su agresividad. ¿Qué es el melanoma? Acabo de mencionar, es uno de los tipos de cáncer de piel más agresivo y mortal, el cual se origina en las células que producen melanina, es decir, en los melanocitos. Esta melanina actúa como un factor protector para el núcleo de la célula. Por ende, cuando ya vamos a ver más adelante algunos factores de riesgo, cuando este núcleo es afectado generalmente por la radiación solar, es que se producen estas mutaciones que finalmente conllevan al desarrollo de algunos tipos de cáncer y dentro de ellos el melanoma. Este se presenta mayormente en la piel, sobre todo en zonas que han estado expuestas al sol, ¿no? Sin embargo, el melanoma también se puede presentar en otros órganos, como por ejemplo el globo ocular, también el aparato respiratorio, digestivo, pero desde mi especialidad hoy hablaremos del melanoma cutáneo. Entonces, para poder entender la importancia de este tipo de cáncer de piel, es importante que conozcamos entonces algunas cifras. El melanoma ha sido identificado según el Observatorio Global de Cáncer o GloboCan en el año 2020. Se diagnosticaron 320,000 casos nuevos de melanoma, de los cuales 57,000 terminaron en muerte, ¿no? Esto a nivel mundial. Ya en América Latina y el Caribe se diagnosticaron 19,000 casos nuevos, de los cuales 5,000 fallecieron. Y lo que nos importa un poco más, en el Perú se detectaron en aquel año 1,300 casos de melanoma, de los cuales 364 fallecieron. Es decir, con estas variables con estos datos podemos decir que en el Perú cada día fallece una persona por melanoma cutáneo. Entonces,
Quisiera que podamos conocer un poco de la radiación solar. Si bien recuerdan, comentamos que este tipo de cáncer de piel se va a presentar mucho más en zonas que están expuestas al sol. Por ende, conozcamos un poco de la radiación solar, que corresponde al conjunto de las ondas electromagnéticas que emite el sol. Y se va a dividir en principalmente 3 tipos de radiación. Tenemos la radiación ultravioleta, que es la que más conocemos, la luz visible y la luz infrarroja. Ellas van desde un espectro de los 100 hasta los 700, 720 nanómetros como longitud de onda. Tenemos para el lado izquierdo las ondas de menor longitud y al lado derecho las de mayor longitud. Sin embargo, al lado derecho también tienen mucha menor energía que las del lado izquierdo. Entonces, ¿cuáles son de toda esta radiación solar? ¿Cuáles son las que toman importancia porque llegan a Tierra? Pues desde la radiación UV hasta la radiación infrarroja. La radiación ultravioleta se puede dividir en ultravioleta A, ultravioleta B y ultravioleta C. Y como podemos ver en la imagen, gracias a Dios porque es la más dañina, la radiación ultravioleta C es filtrada y reflejada por la capa de ozono, es decir, no llega a la superficie terrestre y por tanto tampoco llega a nuestra piel. Tenemos también a la radiación UVB y aquí podemos ver el rango de la longitud de onda de cada una de estas radiaciones. ¿Por qué? ¿Por qué toman importancia? Porque los filtros o los bloqueadores solares que últimamente se usan más, van a actuar filtrando o reflejando las diferentes longitudes de onda y por eso, dependiendo qué longitud de onda estén reflejando o bloqueando, es que van a ser mejores unos que otros, ¿no? Entonces, la luz visible. La luz visible es, como su nombre lo dice, esta luz amarilla que todos vemos, pero dentro de ella también podemos encontrar a la luz azul. Esta luz azul que todos encontramos, ¿dónde? En nuestras pantallas, en nuestros aparatos electrónicos, en el celular, en la televisión, en los LED, las tablets, las laptops, pero debemos saber que la luz azul que emite el sol, porque el sol emite esta luz visible, es mucho mayor o causa más daño que la luz azul emitida por los aparatos electrónicos. Sin embargo, también tienen relevancia esta emitida por los aparatos electrónicos. Entonces, conociendo ya los distintos tipos de radiación que emite el sol, tenemos aquí que la radiación de luz visible y la infrarroja son las que más llegan a afectar y comprometer nuestra piel. Tenemos que el 90% del daño causado en nuestra piel es a causa de estos dos tipos de radiación y el 10% repartido en 5% para la luz ultravioleta B y 5% para la luz ultravioleta A aproximadamente. Y como podemos ver en la imagen también, la luz ultravioleta B es la que llega hasta la parte más superficial de nuestra piel, que es la epidermis. La luz ultravioleta A llega un poco más profundo hasta la dermis superficial y la luz visible puede llegar incluso hasta la capa más profunda de la dermis, al igual que la radiación infrarroja. Entonces, ¿qué causan cada una de estas radiaciones en nuestra piel? Bueno, la luz ultravioleta B penetra en la epidermis y puede causar daños directos en el ADN. Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, como les decía, los melanocitos producen la melanina y es esta melanina la que nos va a proteger el núcleo celular a manera como si fuese una sombrilla, digamos, para graficar un poco la idea. Va a proteger al núcleo de la radiación emitida. Pero existen personas, generalmente las que tienen fototipos o tonos de piel más claros, que tienen una melanina más escasa u otro tipo de melanina que no tiene la misma efectividad que aquellas personas que tienen fototipos o tonos más oscuros, ¿no? Entonces, generalmente ese rayo de sol afecta el núcleo
y es así como finalmente esa mutación genera las lesiones cancerosas, ¿no? Esta radiación UV es la causante de digamos, de los bronceados, de las insolaciones, del eritema provocado por la quemadura solar y también, por ende, de la pigmentación en la piel. Esta tiene mayor incidencia en época de verano, ¿no? Diferente a la radiación UVA. Esta radiación UVA va a estar presente todo el año, sin importar la estación, sin importar el mes. Todo el año es la misma intensidad de radiación UVA. Y si nos damos cuenta, el daño es mucho mayor, porque penetra a capas mucho más profundas. Entonces, esta radiación puede causar también daños en el ADN y es la principal causante de los cambios en piel que derivan en el fotoenvejecimiento, es decir, las arrugas, pero también la pigmentación en piel, algunas manchas que conocemos como melasma y entre otras que son producto de daño solar acumulado. Tenemos a la luz visible, ¿no? Que también penetra tanto la epidermis hasta la dermis profunda. Y también genera cambios como la pigmentación en fototipos más oscuros, ¿no? Mayor pigmentación. Y la radiación infrarroja, que penetra profundamente la piel y también puede causar fotoenvejecimiento, ya que altera la síntesis del colágeno, que es el principal encargado de darle la elasticidad a nuestra piel. Entonces, ¿cuáles son los efectos de la radiación solar en la piel? Pues el bronceado, el pigmento canela que adquirimos después de una quemadura solar, pero sepamos que no todos los tonos de piel, desde el más claro, eso se llama fototipo, nosotros le llamamos fototipo al tono de piel, y van desde el más claro o fototipo 1 hasta el más oscuro o fototipo 6. Entonces, las pieles más claras se dice que siempre se queman, o sea, siempre la radiación solar va a llegar a la célula, al núcleo de la célula y la va a dañar. Pero estas pieles no se broncean. Entonces, falsamente creen que no se broncearon, entonces no se quemaron, por ende no tienen daño celular, ¿no? Pero no es así. El daño está allí. Sí se quemaron, pero no se broncearon. Entonces, ese daño solar acumulativo es el que más adelante pasará la factura y se verán todas las lesiones, manchas pigmentadas y también las lesiones malignas producto de esta radiación solar. Tenemos entonces, y en el otro extremo tenemos a los fototipos oscuros, que estos sí se broncean y casi nunca se queman, ¿no? Porque están protegidos por esa melanina que les decía que protege al núcleo celular. Entonces, también, ¿qué otros efectos causa la radiación solar en la piel? El fotoenvejecimiento, como podemos ver, y también los distintos cáncer de piel, además de inmunosupresión, ¿no? Esto de la inmunosupresión, sí, pues la radiación solar puede alterar algunas respuestas de, por ejemplo, algunas pruebas auxiliares que se realizan en piel para ver la reactividad de la piel y pueden salir falsamente negativas por esta inmunosupresión. Y no sé si alguien ha conocido alguna vez el término herpes solar. Alguna vez me lo mencionó algún paciente. El herpes solar, entre comillas, es en realidad el herpes simple que bajo alguna condición de inmunosupresión puede volver a brotar. En este caso, posterior a la radiación solar. Por eso es que le denominaban herpes solar, ¿no? Pero ahora ya sabemos que ocurre por inmunosupresión, por esa exposición. Pero entonces, nosotros, esta radiación solar, ¿cómo podemos medirla? Bueno, se describe este índice de radiación ultravioleta, que no es más que la medida de la intensidad de la radiación ultravioleta en la superficie terrestre. Y puede variar desde un nivel de 1 y 2 hasta una escala de 11 o más incluso. Los niveles 1 y 2, pues en realidad describen una radiación ultravioleta leve, ¿no? Poco intensa, por lo tanto, no necesita de mucha protección. Es decir, por ejemplo, aquí están los países escandinavos, Noruega, ellos no tienen tanto índice de radiación solar, por lo tanto, pueden exponerse en ambientes abiertos sin tanto cuidado como los que están en niveles moderados o altos. A partir del nivel 3 de índice de radiación,
ultravioleta, que es considerado como moderado junto al 4 y el 5, y también el alto, como el 6 y 7, todos ellos necesitan protección. Pero además, bueno, necesitan protección y podrían para exponerse incluso en horas centrales u horas punta. ¿Qué es la hora punta? ¿No? La hora punta es cuando la radiación es mucho más intensa, ¿no?, del Sol sobre la superficie terrestre. Y para algunos puede variar entre las 12 horas del mediodía hasta las 4 de la tarde. Sin embargo, recordemos, para otros países quizás que tengan índices de radiación ultravioleta mucho más altos o extremos, quizás ese rango va a ser un poco más amplio. Entonces, las horas puntas serían desde las 10 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde. Entonces, cuando estamos en un nivel moderado o alto de intensidad de radiación, nosotros vamos a necesitar protegernos. ¿Con qué? Con medidas físicas y también químicas. Dentro de las físicas tenemos a la ropa que vamos a usar para protegernos, ¿no? El sombrero, la ropa. Y las medidas químicas, digamos, al bloqueador solar. Cuando estamos ya en niveles muy altos o extremos, ¿no?, de 11 para arriba, en este caso necesitamos, aparte de la protección solar, debemos evitar exponernos en estas horas centrales o puntas del día. Entonces, aparte de estar protegidos, no podemos exponernos en esas horas, en esos horarios. Y ustedes saben el Perú, ¿dónde está? ¿Dónde estamos en Perú? ¿En qué índice de radiación ultravioleta? Bueno, en el Perú, si ustedes se dan cuenta, el índice de radiación siempre es por lo menos alto, desde 6 hasta 11. Y esto es para la fecha del 12 de junio de este año, cuando ya pasó el verano intenso. Entonces debemos suponer e imaginarnos que en verano esto puede llegar incluso a valores de 13, valores de 15, alguna vez vi valores de 17, para que tengamos la noción de cuán importante es la protección solar para evitar todos estos daños o consecuencias que vimos en la diapositiva pasada. Y Piura, ¿cuál es el índice de radiación ultravioleta para Piura? 10. 10 está dentro de muy alto. Entonces recordemos, siempre vamos a necesitar protección solar. Dentro de casa también, porque recordamos que la radiación UVA penetra y atraviesa los cristales, las ventanas, ¿no? Entonces, ahí viene la respuesta a por qué también me debo poner bloqueador estando dentro de casa. Sí, también. Frente a pantalla, sí, también. Como dije, no es no en la misma intensidad que el sol, el daño que causa la luz azul que emiten los aparatos electrónicos, pero también causa daño a nuestra piel. Entonces, ahora ya sabemos que el Perú en general tiene índices de radiación muy altos y Piura, índice de radiación muy alto, cerca del extremo. Entonces, pero este índice de radiación ultravioleta puede variar según la presencia de algunos factores que van a influir en ello. Por ejemplo, las nubes y la contaminación. Días nublados, no me pongo bloqueador porque no veo el sol. Mentira. Es verdad que las nubes pueden disminuir quizás la intensidad de radiación, pero ojo, la radiación infrarroja, no la radiación UVA ni UVB ni luz visible. Entonces, disminuyen esa, pero el daño igual está por el otro tipo de radiación. La altitud. Si ustedes se dieron cuenta en esta diapositiva, los lugares de la sierra, tienen índices de radiación mucho más elevados, llegando al nivel extremo. Y esta altitud se dice que por cada 300 metros sobre el nivel del mar que vamos ascendiendo, la intensidad de radiación va a aumentar en un 4%. Es decir, para casi 1000 metros sobre el nivel del mar que subamos, la intensidad va a subir aproximadamente 10%, ¿no? En cuanto a la latitud, también los países o ciudades que están mucho más cercanos a la línea ecuatorial, como el nuestro, van a tener índices de radiación mucho más elevados porque, bueno, la caída del rayo solar allí es perpendicular y mucho más directa. La estación del año, como les decía, en verano la intensidad va a ser mucho mayor. La hora del día, recordamos las horas punta.
de las horas punta para nuestra realidad sería entre 10 y 4 de la tarde, incluso a veces hasta las 5. Y otro factor que influye en esta intensidad de radiación, tenemos a la capacidad de reflexión de la superficie sobre la que incide la radiación solar. Y aquí les traigo esta imagen. A veces pensamos que porque estamos, no sé, en la terraza, en la playa, no nos vamos a quemar. Los rayos del sol reflejan de cierto porcentaje de la superficie en la que inciden. La más alta es la nieve. Entonces, en lugares fríos que tienen nieve, pueden haber también quemaduras solares. ¿Por qué? Porque la nieve refleja entre el 80 y 95% de la radiación que le emite el sol. El mar puede emitir aproximadamente un 20% en promedio el agua de mar, ¿no? De la radiación que emite el sol. Y el asfalto, cuando estamos caminando en el cemento, también refleja ese sol. Entonces, también nos va, esa radiación reflejada también nos va a causar daño en la piel. Por eso, con esto podemos entender que siempre necesitamos el bloqueador solar y las medidas complementarias físicas como la ropa para poder protegernos del sol. Y eso ocurre todo el año, ¿no? ¿Y los niños? ¿Qué pasa con los niños? Pues los niños tienen una piel mucho más delgada, sobre todo los menores de 2 años. Por eso es que en ellos la radiación no deberían ser expuestos directamente al sol, ¿no? Ahora sabemos que si están en una carpita o bajo sombra, sabemos que el sol también va a reflejar de la arena o del agua de mar. Entonces, ya son exposiciones indirectas, claro, pero no deberían ser expuestos menores de 2 años a luz directa, digamos, al sol. Y mucho menos los menores de 6 meses. Incluso menores de 6 meses ni siquiera pueden usar bloqueador solar, ¿ok? Porque esa piel es mucho más delgada. Y al ser mucho más delgada, bueno, la radiación ultravioleta va a penetrar mucho más profundamente y por tanto va a causar mayor fotodaño y también fotocarcinogénesis, es decir, que va a producir el cambio o mutación en las células para que se conviertan en células cancerígenas con el paso del tiempo. Eso no es inmediato. Claro, todos decimos, no me pasa nada, no tengo manchas, no tengo arrugas, pero estos cambios se ven en etapas tardías, en la juventud, dependiendo de cuál ha sido el grado de exposición solar, o incluso ya en la adultez o en la ancianidad. Incluso se dice que cuando llegamos a la edad de 18 o 20 años de vida, hemos recibido casi la mitad de la exposición acumulada de radiación ultravioleta que nosotros recibiríamos hasta los 60 años, ¿no? Entonces, los principales años en donde tenemos que ser más incisivos con la protección solar, pues son hasta los 18 o 20 años, ¿no? Después hay que continuar, pero para que veamos la importancia de proteger también a los niños. Y una quemadura solar en la infancia, por ende, puede duplicar el riesgo de melanoma en adultos, ¿no? Por eso, el uso de protector solar durante los primeros 18 años de vida podría reducir la incidencia de cáncer cutáneo, dentro de ellos el escamoso o el melanoma, en un aproximadamente 78%. Es bastante, ¿no? Pero ¿cuáles son los factores de riesgo para el cáncer de piel de tipo melanoma? La presencia de muchos lunares. Hay personas que son mucho más lunarejas que otros. Y, por ejemplo, si tenemos más de 50, nevus son los lunares, más de 50 lunares comunes o, entre comillas, normales, pues el riesgo es alto. Si es más de 100, el riesgo es mucho más alto. Si tenemos más de 5 nevus displásicos, bueno, los nevus displásicos son parte de los lunares que no son tan uniformes en color, que pueden tener más de un color, sin llegar a ser completamente malignos, ¿no? Pero la presencia de 5 de estos nevus incrementan también el riesgo de cáncer de piel. Y también tener nevus congénitos gigantes, que son aquellos lunares desde que están en los recién nacidos, ¿no? Desde el nacimiento, y que son de tamaño más de 20 centímetros. Estos nevus congénitos gigantes son los que tienen también más riesgo de producirse un melanoma.
tener la piel, los ojos o cabello claros, que era lo que yo les mencionaba de los fototipos claros, que siempre se queman pero no se bronceaban, ¿no? Ellos también tienen un mayor riesgo de cáncer de piel. La exposición a la luz ultravioleta del sol, como hemos visto en las diapositivas pasadas, y también las cámaras de bronceado que producen, que generalmente emiten radiación UVA, ¿no? Los antecedentes familiares, de familiares directos, de principalmente cáncer melanoma, entonces también uno tiene mayor riesgo de padecerlo, o personas con cáncer de piel, cualquier otro tipo de cáncer de piel, ¿no? Vasocelular, epidermoide o escamoso, y sobre todo melanoma. Si tenemos alguno de estos otros tipos de cáncer de piel, pues también podríamos tener melanoma. Y otro factor de riesgo, la inmunosupresión, ¿no? Por ejemplo, en pacientes post-trasplantados que toman algunos medicamentos inmunosupresores para evitar rechazar el órgano trasplantado, en ellos también se ha visto mayor incidencia de cáncer de piel, dentro de ellos el melanoma. O inmunosupresión también por enfermedades como los linfomas o como el VIH, ¿no? Por eso también hay que protegerlos. Entonces recordemos que el melanoma es uno de los tipos de cáncer cuya cantidad de casos ha ido aumentando cada vez más en los últimos años. Por eso es importante que logremos identificar algunos signos, digamos, alarmantes para poder acudir por ayuda, ¿no? Ya que la detección temprana del melanoma podría brindarnos más y mejores opciones de tratamiento exitoso, ¿no? Con mayores probabilidades de curación. Por eso es que se recomienda acudir al dermatólogo con controles regulares. ¿A qué me refiero con controles regulares? Pues generalmente si es una persona que no tiene riesgo de nada, pues una vez al año visitar al dermatólogo para poder evaluar las lesiones pigmentadas o sus lunares, ¿no? Y ver que ninguno de ellos sea sospechoso, por lo menos, o maligno. Y también es importante que cada uno pueda realizarse la autoexploración, así como existe la autoexploración o el autoexamen de mamas para algunos otros tipos de cáncer, pues también es importante autoexplorarnos. Y esto va a variar dependiendo de algunas variables. Por ejemplo, se dice que deberíamos, si no tenemos ningún factor de riesgo de los que hemos mencionado, podríamos hacernos un autoexamen cada 3 a cada 6 meses. Si tenemos algún factor de riesgo, pues podríamos hacerlo entre 1 a 3 meses. No se recomienda autoexplorarse o autoexaminarse con tanta frecuencia como por decir a la semana, a las 2 semanas, antes del mes, porque eso no va a permitirnos identificar muy bien si es que ha habido algún cambio en alguna de estas lesiones. Entonces, sería entre 1 o 3 meses. 3 meses podría ser el promedio, ¿no? Y los controles regulares con el dermatólogo, pues, anualmente, ¿no? Pero entonces, ¿cuáles son los signos que deberían llamar nuestra atención y por los cuales deberíamos acudir por ayuda al dermatólogo? ¿Cómo identificaríamos entonces este melanoma? Para ello, vamos a recordar la regla del A, B, C, D, E, del melanoma. A se refiere a la simetría. Significa que si nosotros dividimos al lunar en 4 cuadrantes o en 2 cuadrantes, pues ninguno de estos cuadrantes se va a parecer ni en tamaño, ni en forma, ni en color al otro, ¿no? La B de bordes, es decir, que podemos decir aquí dónde empieza el lunar, dónde termina el lunar, no sabemos, empieza aquí o termina acá, o también si es que los bordes son irregulares, ¿no? No son bordes definidos. La C de color. Si un lunar tiene más de un color, por lo menos debería llamar nuestra atención. ¿Recordamos que existen los nevus displásicos? Sí, pero la única forma de diferenciar entre un nevus displásico versus un melanoma será con biopsia de piel y para eso necesitamos, bueno, atención especializada. Entonces aquí podemos ver, esta lunar tiene más de un color, tiene color marrón, tiene color negro, tiene color blanquecino, color azulado,
color blanquecino medio y también blanquecino acá y rosado en algunas partes. Es completamente heterogéneo el color en esa lesión. Así como acá también vemos color negro, color blanco, color marrón, color rosado y una lesión incluso adyacente a la mancha pigmentada de color rosado e incluso algo sobrelevada. Ya cuando vemos lesiones sobrelevadas, es muy probable que el cáncer de piel se haya profundizado y por ende esté mucho más avanzado. Entonces, la intención de acudir tempranamente con el dermatólogo en este caso es pues detectar el cáncer a tiempo, cuando está todavía en presentación in situ, cuando está muy superficial y por ende el tratamiento sería mucho más eficaz. De diámetro. Para ello, siempre más o menos tenemos la idea de que el lunar no debería ser mayor al diámetro que tienen los borradores de los lápices, porque esta es una medida promedio de 6 milímetros. Entonces, lunares que miden más de 6 milímetros también llamar nuestra atención. Y la E de evolución. Si el lunar cambia con el tiempo, ¿no? Aquí va cambiando, va aumentando de tamaño, va cambiando de color, incluso algunos se van ulcerando, presentando heridas en la superficie, sangran de la nada, pican. Entonces son lesiones que deberían hacernos acudir por ayuda. Pero, entonces, aquí les mencionaba un poco de los seguimientos. Recuerdan entonces que nos podemos autoexplorar entre 1 y 3 meses si teníamos riesgo alto de padecer melanoma. Cada 6 meses si no teníamos ese riesgo. Y podemos acudir, como digo, ya con el especialista al año, como les decía, si es que no tenemos ninguna lesión sospechosa, o cada 3 a 6 meses si es que en uno de nuestros controles el dermatólogo nos dice esta lesión es sospechosa, entonces o bien la biopsiamos o bien podemos hacerle seguimiento a los 3 o 6 meses, ¿no? Hay personas que tienen demasiadas lesiones producto de este daño solar, dentro de ellas lesiones benignas como lesiones sospechosas, entonces no podemos tampoco biopsiar toda lesión que nos parezca sospechosa. Entonces, esa es la importancia de hacer estos seguimientos a algunos lunares. Entonces, ¿qué medidas de prevención vamos a tener en cuenta para reducir el riesgo de melanoma? ¿Qué debemos hacer? Bueno, buscar siempre la sombra, ¿no? Usar bloqueador solar. Sabemos ya que es desde los 6 meses para arriba. Y existe la diferencia, pues, de los bloqueadores en niños. Se prefiere utilizar bloqueadores minerales versus los bloqueadores químicos. Bueno, esto es debido a que se prefieren los minerales para que no penetren tanto en la piel del niño y no sean tóxicos para ellos. Usar la ropa adecuada. Si vemos, es un bebé que tiene acostumbrarnos, mejor dicho, y que se haga rutina, que desde niños debemos protegernos del sol. Entonces, sombrero. ¿El sombrero cómo debería ser? Debería ser un sombrero de ala ancha. Se dice de 7 centímetros para arriba. Menos de ese tamaño del ancho del ala no protegería tanto. Y tiene que proteger orejas y tiene que también proteger el cuello o la nuca. Ese es un buen sombrero, por ejemplo. La ropa. La ropa, ya sabemos que solamente con utilizar ropa nos estamos protegiendo. Pero ¿qué tipo de ropa, no? ¿La ropa clara o la ropa oscura? Pensaban antes que era la ropa clara, pero en realidad es la ropa oscura la que refleja más, la que concentra en realidad más la radiación solar. Por eso nos genera mucho más calor. Pero en realidad nos está protegiendo más. Y también tiene que ser una tela ceñida, una tela gruesa, para que nos proteja un poco más. En este caso, bueno, este bebé con este traje de baño, manga larga. Usar también protección ocular. Recordemos que también puede haber este cáncer, digamos, en el globo ocular y también el melanoma. Y evitar, por ende, las camas bronceadoras. Entonces, recordemos que la protección solar debe empezar desde la niñez. Y si usted tiene algún lunar sospechoso, acuda inmediatamente al dermatólogo. Gracias.
¿Alguna pregunta en la sala? ¿Alguien me puede ayudar? Sí, Porque no doctora, escucho. buenas noches. Ok. Disculpe, Escuchaba a nadie. nuestro moderador ha tenido un inconveniente con su conexión. Así que voy a proceder yo a hacerle las preguntas que nos han planteado. Bien, Ok. tenemos la primera pregunta que nos dice, ¿cómo se empieza a manifestar el cáncer de piel del melanoma? Melanoma. En realidad, Sí. sí, el melanoma. ¿Cómo se empieza a manifestar? Con lunares, ¿no? Son estas manchas, a veces muy pequeñas, de 3 milímetros, pigmentadas generalmente. Y digo pigmentadas porque si ya somos un poquito más minuciosos para términos de la especialidad, existe un tipo de melanoma que es el melanoma amelanótico y son lesiones generalmente rosadas o lesiones rojas que también
si es que cumple, para esto no se cumple tanto lo del ABCD, sino el ABCDE para todos los lunares o manchas pigmentadas. Así empieza el cáncer de piel de tipo melanoma, con la excepción de este que he mencionado, el amelanótico, que este puede ser de otro color y puede desde el principio ser una lesión elevada. Cuando ya es una lesión elevada, ya como digo, generalmente el cáncer ha avanzado un poco más o ha profundizado un poco más. Muy bien, muchas gracias, doctora. Tenemos una siguiente pregunta. Creo que está relacionada a lo que ya he estado comentando. Nos dicen, entonces, ¿todos los lunares pueden ser cancerígenos? Sí, a ver, ¿por qué le tenemos tanto miedo al melanoma? Porque el melanoma puede surgir a partir de lunares que ya teníamos, incluso desde nuestra niñez, y que por estos cambios o mutaciones en el ADN se desarrolló un cáncer con el pasar de los años, o antes se creía eso, que podía ocurrir de alguno de los lunares. Antes se creía, perdón, que más bien si uno había tenido un lunar desde pequeño, ese nunca iba a ser cancerígeno. Pero ahora en realidad ya sabemos que el melanoma puede aparecer tanto de lunares que ya teníamos como melanoma de novo, es decir, lesiones nuevas que van a ir apareciendo conforme pasen los años. Entonces, el melanoma sí puede aparecer en cualquier momento, tanto en lesiones que teníamos desde pequeños como en lesiones que han ido apareciendo con el pasar de los años. Bien, muchas gracias, doctora. Tenemos una siguiente pregunta. Nos dicen, ¿cómo saber si es que el cáncer de piel ya está avanzado? ¿Es curable el cáncer de piel? Existen distintos tipos de cáncer de piel, generalmente, pero hablando específicamente de melanoma, por ser uno de los tipos de cáncer más agresivos y mortales, la intención es detectarlo a tiempo. Y generalmente cuando estamos hablando de una lesión temprana, cuando la lesión es muy pequeñita y cuando la lesión es plana, ¿no? Si ya la lesión, repito, se elevó, se hizo como un bultito hacia arriba, generalmente eso es cuando el carcinoma ya se ha profundizado, ¿no? Y estamos hablando de milímetros de profundidad. Si el carcinoma, ustedes vieron la imagen de la piel, si el carcinoma ya profundizó más allá de la epidermis, ya es un carcinoma mucho más avanzado, más difícil de tratar. Los carcinomas in situ, que son aquellos que están en la capa superficial, ¿no? Generalmente solo con operación podrían ser entre comillas, curados, ¿no? Pero ya cuando traspasan la epidermis son grados más avanzados porque traspasan la epidermis y por ende a partir de allí pueden ya diseminarse y contaminar algunos otros órganos. Pueden irse hacia los ganglios linfáticos o pueden irse y hacer metástasis en otros órganos, ¿no? Por eso la intención es detectarlo a tiempo. Entonces, el acudir al especialista va a hacer la diferencia entre un diagnóstico temprano y un tratamiento tardío, ¿no? Muy bien, doctora, muchas gracias. Tenemos una última pregunta. ¿El cáncer de piel presenta sintomatologías detectables a la vista? Claro. Para el melanoma, precisamente, estoy hablando específicamente de melanoma. Y sí, el melanoma cumple con este ABCDE, ¿no? Si voy a ser un poquito más exquisita hablando de los tipos de melanoma, de repente podría quizás confundir un poco más, pero hablando de el melanoma como tal, el pigmentado, el lentigo maligno melanoma o el melanoma de extensión superficial, que son los más comunes porque representan casi el 70-80% de los tipos de melanoma cutáneo, estos cumplen la regla del ABCDE. Entonces recordemos, un lunar que es asimétrico, que al dividirlo por la mitad o en 4 cuadrantes, ninguno de ellos es igual al otro, ni en color, ni en forma, ni en tamaño. El B, siempre tener en cuenta los bordes irregulares, que no son bien definidos, muy bien delimitados, o que nos confunden y decimos dónde empieza el lunar, dónde termina el lunar, no se logra diferenciar. C, de color,
más de un color en un lunar, llamarnos la atención. D, de diámetro más de 6 milímetros, y E, la evolución, que con el tiempo esa lesión haya aumentado mucho de tamaño rápidamente, o haya ido cambiando su color, su forma, se haya ulcerado, o sea, se haya hecho una herida en la superficie y sangre, ¿no? Muy bien, doctora. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es su comentario respecto del muérgano como forma de cura para todo tipo de cáncer? Creo que es el muérdago. No, ¿me están hablando de medicina tradicional? Solamente eso menciona la pregunta. ¿Cómo es? ¿Qué puede decir ¿Muérdago? del muérgano, que dice curar todo tipo de cáncer? Hace poco ha habido un actor que refiere que está utilizando ese tipo de medicina alternativa. Creo que a eso hace referencia a él. En realidad, bueno, nosotros no utilizamos medicina alternativa como tratamiento para curar, ¿no? Sí existen algunos tratamientos y dentro de ellos existen tratamientos biológicos que ya actúan a nivel molecular y genético, ¿no? Para tratar de alterar esas mutaciones genéticas provocadas. Para tratamiento, medicina tradicional, no usamos, pero sí existen algunos insumos, por ejemplo, existe una enzima que es extraída de algunas algas marinas, como es la fotoliasa, y esta fotoliasa, por ejemplo, la contienen algunos bloqueadores, ¿no? Hay uno en el mercado, por ejemplo, que la contiene, y esta enzima lo que hace es también ordenar esas mutaciones, ¿no? Tratar de componer ese ADN dañado, ¿no? Fotodañado, digamos. Entonces, eso podría ser como parte de, digamos, estos insumos que nos provee la naturaleza para poder prevenir un cáncer, pero no para tratarlo. Igual también con el Polypodium leucotomo, se llama, es una planta de la cual se extrae este Polypodium y se puede consumir como bloqueador, digamos, oral, vía oral, una cápsula oral. Pero ojo, eso no reemplaza jamás al uso del bloqueador y todas las medidas físicas de las que estamos hablando. O sea, el mensaje también es, si usamos bloqueador, eso no debe ser ni el pretexto ni la excusa para protegernos directamente al sol sin protección o por tiempo más prolongado, ¿no? Pero medicina alternativa, no. Muy bien, doctora. Tenemos otra pregunta. Preventivamente, ¿qué debemos hacer para evitar este tipo de cáncer? Dentro de las medidas que les comentaba, ¿no? Lo principal, evitar la exposición solar. Y eso implica usar la ropa adecuada, el sombrero, la ropa oscura, manga larga, el sombrero que sea de 7 centímetros de ancho, el ala, la ropa oscura, ceñida, si es gruesa, ya se da más calor, concentra más la radiación, pero nos protege más, ¿no? Evitar exponernos al sol en horas punta, ¿Mm? Y en los niños menores de 2 años, sobre todo, evitar la exposición directa, ¿no? Recordemos que su piel es mucho más inmadura y que el daño solar que van a acumular ellos va a ser mucho mayor, ¿no? Que una piel de un adulto cuando se expone al sol, ¿no? El usar bloqueador solar también. Y bueno, respecto a los bloqueadores solares, también mencionarles, muchos nos desesperamos por usar el bloqueador solar de factor 100. No, con que sea un bloqueador solar, bueno, un buen bloqueador solar de estos, los dermatológicos, porque ¿en qué se diferencian los bloqueadores dermatológicos? En que estos tienen las sustancias que pueden ir actuando en el distinto rango del espectro electromagnético de la radiación ultravioleta, ¿no? Los que protegen de la luz UVA, UVB, hay bloqueadores que protegen de la luz visible y de la luz infrarroja, ¿no? Entonces, utilizar también el bloqueador solar y no olvidar reaplicarlo. O sea, también pensamos que nos aplicamos el bloqueador solar 8 de la mañana y esa fue toda la aplicación del día, ¿no? Entonces, en lugares como nuestro país o como nuestro departamento, en el que
índice de radiación solar es muy alto o extremo incluso, el bloqueador no debería faltarnos nunca. La reaplicación es cada 2 o cada 3 horas. Pero eso cambia si es que nos mojamos, si es que nos metimos a la piscina, ahí es cuando entran a tallar los bloqueadores resistentes al agua, que el que sea resistente no significa que si me meto 2 horas al agua me va a proteger estando en el agua tanto tiempo. No, el que sea resistente al agua solamente dice que el factor de protección solar va a durar unos 40 minutos y los que dice muy resistente al agua va a durar unos 80 minutos aproximadamente, pero no significa que nos van a proteger todo el día. Entonces, utilizar bloqueadores solares con fotoprotección con rango de 30 a más está bien, ¿no? 30 a más nos protege el de 30, factor 30 nos protege casi un 97%, factor 50 nos protege un 98, casi un 99%. Entonces, estamos hablando de una tasa o un porcentaje de protección importante, ¿no? A partir de 30 a más. Muy bien, doctora Juliana Núñez, le agradecemos mucho por su muy interesante presentación y esperamos contar con su presencia para futuras actividades académicas. Muchas gracias. Muchas gracias también a ustedes por la invitación. Nuevamente se les agradece. Le agradecemos también la presencia a todos los participantes y esperamos contar con ustedes para la próxima charla que oportunamente se hará conocer mediante las redes sociales. Muchas gracias a todos y buenas noches.